Pues La Mort y la doncella es un espectáculo de danza inspirado en el cuarteto de cuerda de Schubert y sobre todo llevado al origen de ese cuarteto de cuerda, que son los lieds que Schubert compuso antes de crear el cuarteto. Es una obra que habla sobre la vida y la muerte, sobre la fragilidad del ser humano, sobre el tiempo que pasamos aquí en este mundo, lo efímero del paso del tiempo y bueno, sobre algo que es tan común al ser humano, que es la muerte, ¿no? Porque al final todos nacemos y lo único que sabemos cuando nacemos es que vamos a morir. Es un espectáculo grave, intenso, profundo y donde hay un lenguaje coreográfico contemporáneo pero muy cercano al público porque está impregnado de belleza, sensibilidad, gestualidad y con un espacio escénico maravilloso. El texto es muy sencillo, son prácticamente 8 líneas, pero es muy inspirador y es un texto que habla de esa despedida, ¿no? Del miedo hacia el otro lado, hacia lo oscuro, el no querer marcharse, ¿no? El momento ese de no querer irse al otro lado. Y bueno, y sobre todo habla de una muerte joven, de una juventud truncada y es un texto muy inspirador. Bueno, más que en él me he basado en esa sensación de que la muerte siempre está acechándonos, ¿no? Siempre está alrededor, siempre vivimos al lado de la muerte aunque no nos demos cuenta, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y bueno, sobre todo habla de eso, de que estamos al final en un espejo. La inspiración viene también de pensar en los dos lados, en el lado vital, en el lado juvenil, jovial, fresco, de totalmente ninguna responsabilidad ante la vida, y el otro lado, el lado oscuro, profundo, que es cuando te das cuenta y te enfrentas a ese momento tan de trance que es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, empiezo hablando mucho también de hay como dos doncellas, ¿no? Hablo del alma de esa doncella, como de esa pureza, como si fuera agua etérea, que siempre está flotando, que siempre está viva, y luego como el personaje de la muerte, que para mí es un personaje que tiene una animalidad muy grande, es como si fuera un gato o un felino, como está siempre ahí pendiente de estar marcando el territorio alrededor de la vida. Estuvimos 3 meses trabajando en la sala de ensayos con una emoción impresionante después de venir de ese momento tan duro para todo mundialmente, ¿no? Y fue un momento de explosión. Yo creo que yo estaba ahí cargada, deseando entrar en un estudio y fue un momento de explosión y creo que se ve en la obra esa necesidad de expresar y de transmitir y de conectar de nuevo con el público. Las obras, además, cuando pueden tener ese recorrido, que es lo fantástico del arte, ¿no? Cuando puede crecer, puede dimensionarse, los intérpretes pueden entender la obra, porque al final cuanto más la haces, más la entiendes, más la comprendes, cuando puedes compartirla con el público y también hablar un poco, hay un tiempo, ¿no?, de conexión con ese público, pues la obra crece, es como una criatura, ¿no? Cuando tú la pares, pues está como muy frágil, ¿no? Y se va haciendo sola. Ahora la obra ya es de los intérpretes, ya no es mía, pertenece a ellos y se la van haciendo cada vez. Entonces realmente sería maravilloso que estos premios que hemos conseguido fueran el impulso y la propulsión de que esta obra se vea pues en cuantos más sitios mejor. Yo trabajo desde hace muchos años, llevo casi 30 años en esta profesión. En el 2007 decidí venirme a la Comunidad Valenciana a trabajar porque he estado muchos años fuera y hice una apuesta total y absoluta por volver a Elche, a mi centro, a mi nido, como digo yo. Y bueno, era una propuesta muy arriesgada porque yo sabía que no iba a estar cerca de las capitales culturales, ¿no? Entonces trabajar desde allí pues ha sido pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y bueno, conseguir este Max, conseguir este reconocimiento para mí es muy grande, me enorgullece porque sé lo que ha costado toda esta subida y escalada a la montaña.